Bienvenidos al Cerebro del Marciano Emprendedor. Un podcast para reflexionar y discutir negocios de otro mundo con Miguel Ángel Ruiz. Epic. Quité el mute. ¿Cómo están? Eso, quité el mute. El mute. En Chile es mute o mutealo. No sé por qué. ¿Viste? Tenemos un verbo, mutealo. Y un verbo de un anglicanismo chilenizado. En fin. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar conectados a este nuevo capítulo de Negocios de Otro Planeta. Es el segundo capítulo con Mauricio Bock. Hoy día vamos a hablar sobre los liderazgos y cómo preparar a la generación millennial para liderar a los nuevos. Ya hicimos una introducción, el capítulo pasado no la voy a volver a hacer, sobre las distintas generaciones, así que si se perdieron el capítulo pasado, por favor escúchenlo. Si sienten que es muy largo, escúchenlo, va a ser de calidad. Se los comprometo que no va a escuchar nada que sea penca o que no sirva para su negocio. Así que muchas gracias por estar acá conectados y estamos con Mauricio Bock. ¿Cómo está Mauricio Bock? Súper bien, muchas gracias Miguel Ángel por invitarme a tu canal. Feliz de la vida. Feliz de que esté en Negocios de Otro Planeta. Recuerden que si nos ven con la misma ropa del capítulo pasado, les recuerdo que estamos grabando el mismo día, así que por favor no nos digan cochinos, cámbiense la ropa, porque la tenemos desde el capítulo pasado. Hablamos en el capítulo pasado sobre las distintas generaciones, partimos sobre eso, y hablamos sobre cómo capturar el talento millennial y cómo retenerlo. Hablamos de que era tremendamente difícil hoy día, sobre todo para emprendedores, que es un mercado en el cual siempre estoy involucrado. Y Mauricio me puso este tema sobre la mesa y me pareció espectacular. Yo dije, no podemos perder la oportunidad de conversarlo. Y era cómo preparar a los millennials, a los que... Tenemos que entender que los baby boomers ya están en retirada, ¿sí? Y si no están en retirada, en algún momento se van a empezar a morir. No tiene que ver con que es crueldad, tiene que ver con la naturaleza de la vida. Ya hoy día tienen 70, 80 años y en unos 5 años más van a dejar la Tierra, ¿sí? Y van a estar la generación X, y la generación X en unos 5 o 6 años más va a comenzar a jubilarse, ¿sí? Mauricio no creo que se jubile porque todavía no tiene canas, pero... Con canas de acá. Sí, yo creo que se tiñe el pelo, pero no... Entonces, la generación X va a comenzar a retirarse, va a venir en retroceso, va a comenzar a jubilarse, y van a ser los millennials los que hoy día están comenzando a tomar gerencia. De hecho, ya hay gerencia, ya hay liderazgo, ya hay subgerencia, ya incluso hay gerencia y gerencias generales de millennial, y también de aquellos que son startups, de aquellos que son emprendedores de startups, que tienen negocios tecnológicos que son jóvenes, millennial, y no tan solo millennial, también hay generación X dentro de la startup, pero que serán enfrentados en la captura y retención de talento millennial, pero no tan solo eso, sino que se van a ver enfrentados en unos 2 años más con la Gen Z, o ya estamos comenzando a enfrentarnos con la Gen Z, y en unos 10 años más con la Gen Alfa, que es totalmente y brutalmente distinta a la generación de ahora. Algunos hablan de la generación de cristal. No sé si estoy tan de acuerdo. Yo voy a hacer una salvedad. No sé si es una generación de cristal o realmente las generaciones anteriores aguantaron cosas que no deberían haber aguantado. Yo creo que tiene que ver con ambas, ¿no? Con que las generaciones anteriores, por tener su trabajo, ¿no? Porque antes tú ibas a ir a la universidad a tener un trabajo, un título, y ese título te permitía tener el trabajo de tu vida. Y evidentemente tú luchabas sobre eso y aguantabas lo que tenías que aguantar para cumplir tu sueño americano, ¿no? Y aguantaron mucho más que lo que conversamos en el capítulo anterior, de gente que estaba trabajando hasta altas horas de la noche, papás ausentes pero presentes pero ausentes, ¿no? Que estaban ahí pero que no compartían con los hijos porque ya muy cansado del trabajo. Y finalmente nos enfrentamos a una generación que ya no quiere vivir lo mismo, que ya no quiere estar 15 años trabajando en la misma empresa, que si se aburre del trabajo quiere cambiar, que si a la mitad de la carrera se aburrió de la carrera o se dio cuenta que no es lo que quería estudiar, se quiere cambiar de carrera. Eso era impensado en las generaciones anteriores, porque las generaciones anteriores llegar a la universidad era muy difícil, era un privilegio. Hoy día ya no es un privilegio, es algo normal.
está normalizado entrar a la educación superior. Y por lo tanto, si doy cuenta que he estudiado 2 años ingeniería comercial, y la verdad es que no me gusta ingeniería comercial, me gusta diseño gráfico, y los papás se toman la cabeza diciendo, pero ¿cómo perdiste 2 años? Pero, o sea, nos hemos enfrentado a una generación distinta, pero el tema es que esta generación, nosotros los millennials, tenemos que en 5, 10 años más hacernos cargo de las nuevas generaciones. Y así como los Gen X fueron la transición entre los baby boomers y los millennials van a hacer la transición en las nuevas generaciones. Y los Gen Z y los Gen Alpha, o los Selenial y los Gen Alpha, que van a comenzar a trabajar, van a ser liderados por millennials. De hecho, los millennials hoy día somos padres de Gen Alpha. Mauricio también es padre de Gen Alpha, ¿no? Yes. Así que acá tenemos un caso, ¿no? Un padre millennial con una madre millennial y padres de una hija Gen Alpha, una hija que con 3 años sabe ocupar mejor el celular que yo, saca foto. Tú me pasás un celular antes y yo me pegué a la cabeza y mi hija empieza a sacar fotos. Y ya es un peligro público porque o manda emoticones. Tiene 3 años y ya manda emoticones. Entonces, eso es lo que nos vemos enfrentados, ¿no? Padres millennial con hijos Selenial o Gen Alpha, y próximamente gerentes o líderes de corporaciones, de compañía o de startups con trabajadores Gen Alpha o trabajadores Gen X. Gen Z. ¿Cómo liderar la transición? ¡Qué temazo! Sí, súper tema, definitivamente, porque efectivamente, o sea, lo conversábamos en el podcast anterior. Hoy la generación millennial es ya la mitad de la población, pero laboral, de hecho, ¿no? Pero ahora lo que le falta es que tomar cargos de posiciones de liderazgo, ¿no? Y de toma de decisiones. Eso es lo que está comenzando a ocurrir ahora. está empezando, pero hay que entender que el Golden Age o la edad dorada, ¿no? Aún está en la generación X, pero al final de la generación X. ¿Cuál es el Golden Age o la edad dorada? Es cuando todos tus amigos ya son gerentes, ¿no? Entonces es más fácil, digamos, entrar a tener más negocios porque confían en ti, te conocen, ¿no? Sí. Y así siempre ha sido. Entonces, hay siempre ese nivel de transición, depende si es business to business o lo que fuese, pero hay cierta edad en la cual tus amigos ya son gerentes, ya están con dinero, con la vida un poquito más solucionado que hacía, no sé, 10 años atrás. Entonces, aún los millennials no están ahí, están un poquito, pero están entrando, ¿no? Como tú dices, están algunos empezando a ocupar sus primeras gerencias. En jefatura, en subgerencia. Jefatura, sí, exactamente, ¿no? Entonces están acomodándose en la vida. Sí. Y lo que pasa es que cuando uno empieza a acomodarse, cambia el estilo de pensamiento. ¿Por qué? Tú lo habrás vivido, lo hemos observado, lo sabemos, ¿no? El joven que está en la universidad, que está por empezar el trabajo, suele tener una especie de, digamos, rebeldía social, ¿no? Contra el mundo, ¿ya? Donde ve las diferencias, donde se da cuenta que hay que hacer cosas diferentes. Pero cuando entra a la esfera de la acomodación, ojo, quiere mantenerse ahí. Y lo que sucede es que no es la después transición, viene... ¿no? Que no es la transición, Sí. porque, claro, está el cierre de la etapa del ciclo universitario, ¿no? O el ciclo de la educación superior, porque hoy día no tan solo tiene que ser universitario, instituto profesional, etcétera. Dale, educación superior. Entro al mundo laboral y empiezo a acomodarme, ¿no? Tengo algunos encontrones, renuncio, me echan. Así es. La Comienzo, típica. sí, la típica, el proceso. Y llega un momento Ajá. en que encuentro mi espacio, me suben a una jefatura, un liderazgo, supervisiones, y ya comienzo a acomodarme y a encontrar mi espacio, ¿no? En una compañía, hasta que llega una subgerencia y ya Ajá. empiezo a escalar. Y ya la lógica es distinta, la mecánica es distinta. No sé La si lógica es... no sé si los millennials van a estar tan dispuestos a cambiar de trabajo como lo hacen en las primeras etapas, ¿no? Que es como Mira, yo no sé si un millennial como subgerente diría renuncio por WhatsApp. Te la dejo ahí. bueno, Lo mira, dudo. van a haber muchos cambios que se han generado ya. Es decir, que los millennials cuando lleguen realmente a ocupar esas gerencias, la cultura organizacional en la cual están ellos viviendo habrá cambiado. Porque hoy
la generación anterior, que es la generación X, está seteando un poco cómo debería ser esa cultura para recibir a los millennials, ¿no? Sobre todo en las grandes compañías. Entonces, cuando ya llega, digamos, el joven, aquellos que se quejaban de que los millennials son gente que renuncia rápido y todo el rollo, es porque su cultura no se estaba acomodando a ellos, ¿ok? Entonces, sentían la rebeldía de estos millennials, pero de acá a 10 años, la rebeldía de los millennials de hoy se habrá hecho escuchar. Mm. Entonces, las empresas se habrán acomodado, Y la ¿no? empresa que no También. cambió, quebró. La empresa que no cambió, quebró. Y si no Absolutamente de quebró, y acuerdo. si no quebró, tiene miedo porque sus empleados se le están comenzando a morir, ¿no? Porque Sí. no captura talento millennial y tiene puro talento anterior, que no es malo, ¿no? Esto, yo no tengo ningún... Quiero hacer una salvedad por si alguien senior nos está escuchando. Yo no tengo ningún problema con la gente senior, no tengo ningún problema con el talento senior. Al contrario, creo que eso es otro tema, ¿no? De hoy día las personas de 45 años que los echan de una empresa y no encuentran trabajo, creo que hay un temazo ahí, hay otro mercado explotable, pero Sí. no, no tengo un tema con la gente senior, al contrario, Mauricio es talento senior, entonces no tengo problema con ese tipo de talento. Lo que yo sí tengo problema, y así sí me pasa, es con lo que yo denomino empresaurio, que es aquel que ve la teoría X, la teoría del látigo, la teoría de tengo esclavo egipcio, yo soy un faraón egipcio y tengo esclavos, el que ve, el que chispea los dedos, el que vos no me venía a hablar así porque soy un pendejo de mierda y no tenéis que nada que enseñarme. Contra eso sí tengo un problema, contra el talento Claro. senior no. Yo lo denomino y yo lo englobo en un concepto que yo lo acuñé en mi libro Emprender por Amor, que se llama empresaurio, que es Empresario. el que está en vías de extinción, gracias a Dios. Sí, entonces, mira, yo creo que cuando estamos hablando de transición, ¿no? ¿Qué va a pasar con estos millennials cuando sean gerentes y ellos tengan que gerenciar a otras personas? Bueno, va a pasar muchas cosas. Lo primero es que estamos viviendo una pandemia, entonces la parte interesante de esto es que nos ha abierto los ojos sobre otras formas de operar, de trabajar. Uno de los primeros es, obviamente, el trabajo remoto que tanto ha sido solicitado por los millennials, ¿no? Desde siempre. Tanto es así, Miguel Ángel, que mi tesis de maestría, te hablo de hace bastante tiempo atrás, Dilo, ¿de hace cuánto? Calcúlalo. hace 20 años atrás, cuando yo estaba en Francia, eh, la hice sobre la empresa virtual, ¿no? Yo estudié, bueno, mi maestría era de ingeniería del management. Y ingeniería del management es cómo gestionar a las personas, ¿no? Con nuevas cosas que se venían, y uno de los temas que trabajé fue justamente sobre la empresa virtual. Y yo decía, las empresas van a cambiar a ser empresas que van a operar las personas desde sus casas. Y hace 20 años atrás, lo que hizo que eso no cambie es justamente porque la generación anterior, ¿no? a la mía, que eran los dinosaurios, de alguna manera, no veían que eso iba a ser posible, ¿no? Entonces tardó hasta la pandemia que dijo que sí es posible. Pero era algo que también lo solicitaban y lo pedían los millennials, porque una de las cosas que más valoran los millennials es el tiempo, es el balance de vida. Ellos trabajan para poder viajar, trabajan para poder conocer el mundo, para poder tener tiempo para conocer el mundo. Y sobre Es todo lo que que, quieran. sí, es sobre todo que hoy día el trabajo se concentra en torno a grandes urbes que demora mucho tiempo transportarse de un punto a otro. Estamos hablando solo en Santiago de Chile, que Santiago es más pequeño que Lima, por ejemplo. Claro. Transportarse a un punto en Santiago desde una comuna periférica hasta el centro de la ciudad, estamos hablando que mínimo 1 hora, para todos lados. Mínimo. Y de ahí para Sí. arriba, entonces si vivo en Maipú y trabajo en Las Condes, puede ser hasta 2 horas. Me ha tocado cuando vivía en Santiago, vivía en Maipú y trabajaba en Las Condes, ¿no? Y Imagínate. eran 2 horas. Y estamos hablando de un tiempo en que el metro no llegaba a Maipú. ¿Sí? No llegaba. No Exacto. llegaba. Hoy día llega, hoy día menos tiempo, pero en el tiempo que no había metro era micro y pegarte una micro. Te podías dormir adentro de la micro y soñar 4 veces y aún no llegar. Entonces, Así es. Así es. Pero fíjate que en el camino yo he trabajado de manera remota muchas veces. Cuando trabajaba en Great Place to Work, ya trabajaba de manera remota en cualquier lugar del mundo. Era algo que ya era posible desde hace mucho tiempo, Miguel Ángel. Y está la Pero bueno, uno de los infraestructura. temas... Está la infraestructura tecnológica, está bien.
voy a hacer una salvedad. Con los baby boomers yo lo entiendo, porque el internet no era tan fácil, porque los computadores, pero hoy día estaba instalada la infraestructura tecnológica, Totalmente. física y digital, ¿no? Y la velocidad. De velocidad de computadores para poder tener una vida 100% digital. Está De instalada. acuerdo. Lo que no estaba instalada era la voluntad, ¿no? Es Que así. por lo demás no fue instalada, o no fue por voluntad, ¿no? Fue instalada por opresión, por necesidad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, ya tenemos toda esta infraestructura que va a funcionar y cuando los millennials lleguen a las posiciones de gerencia o altas gerencias de CEO y demás, créeme que va a haber cambiado ya muchas cosas. Entonces, no es que vaya a ser un shock, sino que es un progreso, es una transición que estamos viviendo, que ellos van a adoptar y que van a entender mucho mejor el sentido humano de las cosas, el sentido humano de la empresa, cómo la empresa se integra en el mundo. Hablábamos en el podcast anterior de marca empleador, yo creo que eso se va a convertir en una verdad, en una realidad, no solo una carta de marketing, sino algo que de verdad respete al ser humano en su ¿Qué es esencia. lo que El conversamos la estilo anterior, de no? management va a pasar a esto, Sí. pero para que pase a esto, tienen que existir nuevos procesos que te puedo comentar. Mira, yo creo que va a pasar lo que tú comentabas, ¿no? Que en un principio, hoy día, este marca empleador tiene que ver más con marketing, eh, pero esta generación lo va a hacer más genuino, ¿no? Así es así. Lo va a hacer Lo va a traer más genuino, más de corazón. O sea, el más de marketing va corazón. a ser la consecuencia, no va a ser el fundamento o el porqué. Totalmente, totalmente. Y esta generación lo va a transformar en un verdadero sentido, ¿no? Y todas las decisiones se van a tomar en torno a eso. Y lo vamos viendo, Miguel Ángel, hay una transformación no solo a nivel empresarial, sino que a nivel global en cuanto, por ejemplo, a la medición del progreso de los países. Toda la vida ha sido medido por PIB o PBI, depende de los Sí. países como lo llaman, O ¿no? Producto El PIB Interior. per cápita, que también es una Así medida, es. sí. Y hoy existe lo que es el producto de la felicidad bruta, ¿no? Que lo aplica en países como Nueva Zelanda, como países europeos, del norte de Europa, y que dice lo siguiente, que la política debería estar hecha para dar, digamos, bienestar a las personas Mm. y no para generar solo productos. El producto no da felicidad. O sea, hay tantos estudios que te dicen eso que ya es una locura solo pensar que porque un país tiene un PIB mucho más alto, la gente es más feliz. Eso no es verdad, Mm. ¿no? Ya lo sabemos. Entonces, eso va a cambiar en las empresas y yo creo que, digamos, mediciones sobre poder medir la felicidad de los colaboradores van a ser cada vez más expandidas, más estudios sobre esto y un respeto mucho mayor. Lo tercero es que el número de horas por semana se va a reducir en cuanto a la semana laboral. No puede ser que gran parte de los países en Latinoamérica sigan con 48 horas a la semana de trabajo, ¿no? Chile Como algo normal. 45. Chile 45. Chile 45 y hay proyectos a que esto se reduzca en muchos países para llegar a la norma que tienen en Europa, que es alrededor de 35 horas, y que esto se pueda disminuir aún más. Hay estudios, por ejemplo, por Rutger Bregman, que ha escrito un libro que se llama Utopía para realistas, donde él habla justamente acerca de esta reducción hasta de 16 horas semanales de trabajo, lo cual parece utópico, pero Sí. justamente por eso su libro Utopía para realistas, ¿no? Está fundamentado con estudios económicos detrás y lo que dice que en un mundo donde la gente trabaja menos, tiene más tiempo para consumir también, ¿no? Entonces, eso ayuda al emprendimiento y sobre todo al emprendimiento en cuanto al estilo de vida de las personas. Se van a ver mucho más emprendimientos sobre tu estilo de vida, sobre temas relacionados al ser, meditación, spa, yoga, viajes, retiros, temas de deporte. Todo esto, toda esta ciencia del bienestar va a ir creciendo y va a fijar un nuevo estándar de vida, ¿no? Hoy se va viendo un poquito, ¿no? Esta nota, seguro que cuando ven a sus amigos en las redes o amigas, van viendo que están tomando otra connotación en cuanto al respeto de su vida con la naturaleza, por ejemplo, o con
el tema de introspección o el tema, digamos, de la conexión hacia el universo, y no quiero entrar en temas esotéricos, pero sí lo van viendo, no me lo estoy inventando. Es porque ya existe ese estado de conciencia de que no somos trabajadores y luego padres de familias o luego vida social. Somos un todo. Somos Y eso seres ya se está integrales, sí. entendiendo. Así es. Eso Y es ya se curioso, está entendiendo. sí. Y eso es curioso, por ejemplo, nosotros por diferentes motivos estamos pensando en migrar a Melbourne. Creo que alguna vez lo conversamos hace mucho tiempo. Es un proyecto que está pendiente hace varios años, lo tengo. Pero hoy día como familia está cada vez más cercano y más próximo probablemente. Yo a mí me impresiona, por ejemplo, cuando como chileno, que yo estoy acostumbrado a los malls que abren a las 10 de la mañana y cierran a las 9 de la noche, y estoy acostumbrado a esos horarios de mall horribles, claro, que para el consumidor pueden ser entretenidos, pero para el trabajador son inhumanos. Porque ni siquiera es Son que inhumanos si es que trabajan un turno completo toda la jornada, Sí, claro. porque no es como que tengan una visión humana que trabajan 2 turnos y alguien trabaja en la mañana y otro en la tarde. No, eso no funciona así en Chile. En Chile tenía el turno en que entráis, que trabajáis 5 días a la semana, entrando a las 10 de la mañana y saliendo a las 9 de la noche. Y eso significa saliendo a tu casa a las 9 de la mañana y llegando probablemente a las 11. Entonces son cosas que son inhumanas. Y te dais cuenta, por ejemplo, que en Melbourne las cosas cierran, el comercio cierra a las 5:30. Y tú quedas mirando y te decís, pero ¿cómo la gente qué hace la gente después? Y te das cuenta que todos los bares, los horarios, empiezan desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y te das cuenta de que hay vida después del trabajo. Y que tú salís a las 6, 6:30 a Melbourne o a Sydney y salís a recorrer y están todos los bares y restaurantes llenos. Porque hay calidad de vida y te das cuenta que eso también potencia el comercio, potencia los restaurantes, potencia el negocio. El servicio, en términos generales, claro. Entonces, y otra cosa que lo que conversado siempre, dice, cuando una empresa dice que no ve los beneficios a largo plazo de aumentar los sueldos de sus trabajadores, es que es tan sencillo como que si a las personas le aumentas su ingreso, pueden consumir más y a la larga el mercado se beneficia, hay más plata en el mercado, hay más servicios, se potencian los emprendimientos. O sea, si yo en estos momentos le subo 100 lucas al sueldo, no lo haría de forma de golpe porque ocurriría lo mismo que ocurrió algo hace 44 años en Chile, no voy a hacer una apología de eso, pero si aumentamos los sueldos de los trabajadores de forma paulatina, significa que los trabajadores van a poder consumir más, porque tienen más dinero disponible, van a poder viajar, van a poder ir a comer a restaurantes, ya no se lo van a poder prohibir, van a poder ir a gimnasio y el comercio se va a ir a la larga verse beneficiado. O sea, eso es lo que se ve, por ejemplo, en Melbourne, que Melbourne es una empresa de servicio, o sea, es una ciudad de servicio, es una ciudad donde los servicios, la gastronomía y el turismo es la potencia y el núcleo de todo negocio. Ya estamos hablando de una de las 5 mejores ciudades. Bueno, ahora no, hoy día creo que este año fue la 7ª, 8ª, pero una ciudad que normalmente está dentro de las 5 mejores ciudades para vivir. Siempre, exacto. Siempre. Es maravilloso. Es definitivamente un gran lugar para vivir. Entonces, mira, todo eso nos lleva a poder entender cómo va a ser el estilo de liderazgo de estas personas. Bueno, 2 grandes lecciones. La primera es un liderazgo más humano. Es un liderazgo orientado hacia la persona y no hacia los trabajadores. La diferencia está cuando uno se orienta hacia la persona en la individualización del trato. Es decir, yo reconozco a Miguel Ángel, por ejemplo, como Miguel Ángel y no como un millennial, ¿no? Y reconozco al otro colaborador por quien es, no lo estoy encasillando de alguna manera. Sí, y reconozco a Mauricio Bock por ser Mauricio Bock y no como un coach, ¿no? Es como uno de los tantos coaches, ¿no? Sino que veo a Mauricio Bock como un ser individual, con sus características, con sus pros y sus contras, por supuesto. Claro, exacto. Lo segundo tiene que ver con el liderazgo situacional. Creo que la pandemia nos enseñó justamente mucho más acerca del liderazgo que todas las teorías de la vida y en los últimos 30 años, ¿no? Porque el liderazgo tiene que tomar, digamos, varios roles, ¿no? Un rol de formador, un rol de entrenador, que es diferente, ¿no? Un rol de ayuda, un rol orientado a la salud mental, ¿no? Tiene que el liderazgo... Algo muy importante en medio de la pandemia. Sí. O sea, el respeto a la salud mental, muy poco hablado y peor aún en Latinoamérica, porque obviamente hay que entender que en nuestra sociedad existen grandes tabúes sobre eso, y lo segundo es que ni siquiera las compañías de seguro
¿ok? Reconocen la salud mental. Como paréntesis, la ISAPRE en Chile no cubre los tratamientos mentales. A eso voy. O sea, eso debería ser por ley obligatorio. No, O acá sea, es casi como lo dental, ¿no? Es ornamental, no es estético. Es como exacto, estético tu imagínate. hermana, ¿no? Es como. Así es, eso tiene que cambiar, ¿no? Y creo que sí va a cambiar, porque no está bien, o sea, ¿me entienden? No está bien. Entonces, bueno, esos son los nuevos roles del liderazgo a tomar en consideración y la forma en la cual esto se debe ejercer. Y lo tercero tiene que ver con el estilo de empresa. Y en el estilo de empresa hay que entender que para que puedan moverse, las organizaciones tienen que ser más ágiles. Y en esta forma debemos entender que el management, la forma de hacer los negocios, la forma de crear, tiene que ser primero co-crear en la organización. Co-crear conlleva poder involucrar no solo a los colaboradores de todas las áreas, sino que también los clientes en su experiencia. Entonces, el enfoque va a estar en la experiencia. Ya es una mirada, pero va a ser realmente acerca de esto, la experiencia del usuario, la experiencia del cliente, la experiencia del empleado, la experiencia de todos los agentes realmente que forman parte del ecosistema organizacional. Y hacerlo ágil significa que ya las empresas tienen que tener un nivel de flexibilidad increíble en poder hacer que la persona pueda moverse en diferentes áreas de manera constantes bajo proyectos donde todo el mundo en ese proyecto está a la par. Es decir, no hay un jefe, no hay un subordinado, es un equipo que trabaja. No importa si eres nuevo en la empresa y no importa si eres el gerente general que tiene 40 años en la compañía. El formar parte de un equipo ágil es que tú puedes tomar mañana el liderazgo por más que tú seas el último en haber entrado, porque aportas ideas y proyectos, pero con una metodología agile, que hoy en día le llamamos, y que permite que un día tú seas el que lidera el proyecto, ojo, no que jefatura, que lidera el proyecto, y otro día tú eres quien sigue el proyecto, ¿no? Y esa es la forma, es como en una familia, Miguel Ángel, ¿no? Hoy día tú tomas las decisiones de tal vez vamos a ir al cine o vamos a ir a comer o lo que fuese. Pero mañana tal vez tu hija te diga, no, yo quiero ir a ver tal película, ¿no? Entonces, cuando esa funciona, o tu señora, ¿no? Mañana dice, no, ¿sabes qué? Nos quedamos en casa o no sé, nos vamos a ver no sé, al parque, al zoológico, lo que quiera, ¿no? Son formas de poder distribuir la relación humana de una manera más natural, más respetuosa. No es porque eres nuestra hija que no puedes tú participar de la toma de decisiones. Me dejo entender. Entonces, en la organización es lo mismo. Hoy, tal como se está haciendo en las empresas más tradicionalistas, el último en llegar, que es el practicante, para darte una idea, el más joven, El trainee. no tiene derecho a decir, pero nada, No, ¿no? Y eso ya se acabó. Todo el mundo tiene talento, todo el mundo tiene una capacidad de pensar. Lucky for me, cuando yo entré a trabajar en Accenture hace 20 años atrás, yo era practicante y sin embargo lideré el proyecto de reclutamiento online para Accenture en Francia, en París, que fue la primera página web de reclutamiento online de toda la compañía en el mundo. Hoy en día en Accenture, dicho de paso, en Chile están buscando a 400 personas, ¿no? Que sepan de tecnología. Un tremendo dato, así que si alguien quiere trabajar, hay una Ahí buena está. opción. Lo único que piden es que sepas de algo de tecnología, ni siquiera te piden certificación, Alcina, porque así es, estamos en una guerra por el talento tecnológico, dicho sea de paso. Entonces, Entonces, esos son los aspectos, mi querido Miguel Ángel. con respecto a eso, entonces, ok, entendemos que la organización tiene que cambiar. Lo maravilloso de los emprendedores, que no siempre lo ven como una ventaja, ¿no? Es que los emprendedores, a diferencia de las grandes empresas, son súper lean, no tienen tanta grasa. O sea, una gran empresa, para tomar una decisión, hay 40 personas dentro de la línea antes de tomar la decisión. En un emprendimiento es que
el dueño de la compañía tome la decisión, ¿no? No tiene que conversarlo con 40 personas ni hacerlo por protocolo y comisiones, sino o por estas típicas reuniones eternas que no tienen ningún sentido con cada una de la gerencia y la jefatura y Sí, subgerencia. Entonces son súper sin grasa, no tienen tanta grasa, ¿no? Tanta grasa que le impiden innovar. así Ya es. sabemos que las compañías, los emprendimientos tienen que crearse con una nueva mentalidad, con una nueva forma. Normalmente las startups, ¿no? Trabajan de esta forma, las startups normalmente están todos sentados en una mesa, no tienen esta cultura de agile management o de lean management, donde Así están es. todos sentados dentro de la misma mesa, donde el dueño de la compañía y el fundador está al frente del cabro nuevo y se hablan por teléfono y todos responden llamados y todos responden por redes sociales y todos son vendedores. Estamos viendo eso de forma horizontal, pero ¿cómo entonces preparamos a aquellas personas, aquellos millennials, ¿no? Que en unos 5 o 6 años más, o 10 años más, o mañana, ¿no? Tienen que tomar el liderazgo de las nuevas generaciones cuando la Gen X se va a ir a la retirada, cuando la Gen X le va a decir, compadre, acá está el testigo, ¿no? Te paso el testigo, te toca a ti ir de la cabeza y detrás va a tener a la Gen X, o sea, a la Gen Z y a la Gen Alfa, gente que viene totalmente distinta. La Gen Alfa no sabemos cómo se va a comportar en el mundo laboral. No tenemos la menor idea, porque ni siquiera sabemos cómo se comporta en la Pues, universidad. pues sí, o sea, sí uno puede ir intuyendo un poco, Miguel Ángel, porque eh, esta pandemia ha generado muchos traumas y notamente para quienes están estudiando, porque tienen una sensación primero de que han perdido un año, ¿no? El año pasado, y que este año probablemente pierdan ese año en términos de conocimiento. Entonces, eso ya te lleva a una sensación de impotencia. Eh, lo segundo es entrar al mercado laboral cuando están despidiendo a todo el mundo. Sí, Es complejo, pues, ¿no? sí. Entonces, quienes terminaron el año pasado la universidad o el instituto o tal vez, digamos, hayan querido integrarse en el mundo laboral, la han visto muy complicado. Entonces, hay un miedo tremendo y ese miedo hace que uno agache un poquito la cabeza y acepte las cosas tal y como son. Eh, Hay que entender que hay un factor cíclico en el mundo, desde lo que es la política hacia el estilo de liderazgo o de management en las organizaciones, porque tiene que ver con el poder. Hoy las empresas han retomado el poder de alguna Sí. manera, ¿no? Entonces tiene el sartén bajo el mango, o el mango, ¿cómo es? El sartén por el mango. El sartén por el mango, gracias, mira. Pero eso está girando. Como te decía, ¿qué se necesita ahora? Son nuevas competencias. Entonces, las empresas no van a ir a buscar en el mismo mercado. Entonces, todos los que se graduaron el año pasado o lo que estaban buscando, tienen que ir a buscar ese nuevo set de competencias. Complejo si es que nunca has trabajado. Mi primera recomendación, si acá hay estudiantes, es no esperen el último año para trabajar. Trabajen desde el primer año universitario haciendo prácticas, siempre, no dejen de hacer eso, es tu mejor posicionamiento, tu mejor marca personal. Lo segundo está en, sigue estudiando habilidades blandas, formándote, por ejemplo, bueno, nosotros tenemos un programa que se llama Leader Coach, hoy en día se llama Agile Leader Coach, le hemos integrado toda la parte de agilidad, ¿no? Para poder servir mucho mejor en este mundo con estas nuevas competencias. Entonces no hay que parar de ir desarrollando estas nuevas capacidades, competencias, lo que más se buscan tiene que ver con las relaciones interpersonales. ¿Ah? No hay de otra. Hoy día ser líder es manejar la inteligencia emocional y la inteligencia social y la inteligencia intuitiva y sobre todo creativa. ¿No? Y esos son procesos. Entonces, esos son un poquito de los fundamentos a tomar en consideración para entender cómo se va a comportar esta generación y la que sigue, que va a venir al mundo laboral con mucho miedo social. Sí. ¿Y cómo entonces los millennials pueden dar seguridad, ¿no? Porque hay muchos chistes en TikTok. De, yo recuerdo uno que dice que era algo así como de. ¿Se acuerdan cuando mirábamos a la gente de los 35 años y lo veíamos como adultos tremendamente realizados que tenían toda su vida hecha?
¿qué mierda hacían esa gente a los 35 años? Porque yo tengo 35 y siento que no he hecho nada. Entonces, son cosas de millennial, ¿no? Son cosas que uno mira y dice, Claro. a los 30 años yo veía que la gente está realizada comprando casa, auto. Yo tengo 30 años y tengo un perro y hago la casa de mis papás. No, no es mi caso, por lo demás, pero uno ve ese tipo de contenido y lo encuentra divertido y uno lo entiende. O sea, si bien sí he hecho ciertas cosas en mi vida, a veces uno mira y dice 32 años, yo miraba gente a los 35 años y ya tenía casa, una familia con 5 hijos, yo tengo 32 y tengo recién una hija, entonces las generaciones van cambiando, ¿no? ¿Cómo entonces los millennials, nosotros los millennials, le podemos dar seguridad a la Gen X, me da con la Gen X, a la Gen Z, a la Gen Alpha, que va a comenzar a entrar al mundo laboral? Para empoderarlos, ¿no? En este proceso que es difícil a veces, que es traumático. El proceso, ¿no? De entrar a la universidad, salir, es traumático entrar al mundo laboral, los cambios que se tienen que hacer. eh, para la mayoría de la gente, que no necesariamente tiene que ser de cristal, porque para todos lo fue. La diferencia es que antes no se conversaba eso, antes uno se la mamaba para adentro nomás, po, ¿sí? Claro. Uno la pasó mal, pero uno no podía llorar, porque anda a llorar, po, ¿ah? Anda a llorar, por la patada en la raja no te la saca nadie. Hoy día no, hoy día está más normalizado el conversarlo, el Y normalizar. sí, Sí, entonces, yo creo que no han cambiado tanto los tiempos. Yo creo que ahora lo que se hace es que se conversa más. ¿Cómo entonces nosotros los millennials podemos darle esta seguridad a los que vienen, a los que van llegando, ¿no? Para que se puedan desarrollar, para que puedan encontrar sus talentos, para que puedan encontrar su espacio, ¿no? Porque asimismo, como nosotros luchamos por encontrar nuestro espacio, nos vamos a ver enfrentados a estas nuevas generaciones que van a querer encontrar su espacio, y el problema es que nos vamos a ver enfrentados, como todos los cambios generacionales, que quieren buscar de otra forma, que no es la misma forma que la busqué yo, ¿sí? bueno, es como toda relación humana. Al fin y al cabo, Miguel Ángel, todo se acomoda porque así es. Esta conversación sobre generaciones millennial y la que siguen es la misma que se tenía cuando yo era joven, estudiante, y cómo vamos a integrar la generación X, ¿no? Y siempre va a ser así, ¿no? Entonces esa pregunta va a ser cíclica, pero todo se acomoda a partir del momento donde hay una conversación, donde se integran las personas a desarrollar el diálogo, a buscar, digamos, estas competencias de relaciones interpersonales. Creo que la generación millennial lo está entendiendo que es necesario una relación humana. ¿Qué pasa con la siguiente generación? La siguiente generación no están acostumbrados al contacto social, No, para nada. porque están mucho más en la máquina, en el WhatsApp, en el TikTok, Instagram, Snapchat y demás, ¿no? Entonces, cuando se tienen que juntar, les cuesta mucho. Yo lo veo en los adolescentes, se juntan, pero tienen como que y sacan todos el celular, ¿no? Y van viendo qué está pasando en el otro mundo. Entonces, no es una crítica, es lo que es. Entonces hay que entender cómo eso va a encontrar otra forma. Y yo creo que va a haber mucho más remotosidad, no sé si se dice eso, pero bueno, va a haber mucho más relación remota que ahora, ¿no? Eso es cierto. O sea, todos hemos visto que dos niños están juntos y hablan por celular y se están conversando y se están riendo y es como están al lado, conversan mierda. Mírense a los ojos, weón. Ríanse de frente, weón. O sea, yo lo he visto, no con mi hija porque tiene 3 años, pero lo he visto con otros cabros y están los dos conversando y a lo máximo, contacto social es, mira lo que vi. Y eso es, Claro. y es como, pero si están al lado, mierda, suelten las cagadas de celulares, dense vuelta y mírense, weón, mírense. Sí, sí. Eh, Sí, pero es así. Sí, ese es. A lo que voy es la típica cuando te decían a ti, en mi época, ¿no? Tus padres, no funciona eso. Entonces tú le puedes decir, mírense y todo lo que quieras, pero no, dejarlo fluir un poquito y ellos mismos se entenderán, porque el amor existe, entonces el amor no va a ser solo por el celular, la seducción tal vez, el morbo tal vez, pero el amor de verdad va a ser cuando ya empiecen a contactarse a nivel personal. Entonces, Y ¿crees eso te tú da que, la madurez también, ¿no? Obviamente, cuando ya entran a otra fase, ¿no? Eso se lo pide, digamos, la psique, el cuerpo, todo. crees tú entonces que la forma en que los millennials podemos construir el futuro de las empresas
co-creando con las nuevas generaciones, conversando con ellos, dialogando y construyendo en conjunto. Que Sí. algo súper valioso, porque antiguamente estaba la visión del líder, y el líder era un enviado divino ¿no? Con un haz Tipo de el iluminación. diablo se viste a la moda, ¿no? Sí, ¿cachai? Igualito. Entonces venía con ese haz de luz que Dios le dio y creó su visión. Y alguien tenía que seguir su visión, ¿no? Y estaban todos detrás de él. Hoy día no, hoy día se co-crea, ¿no? Nos sentamos, Ya se cocina. conversamos, transformamos, construimos en conjunto, ¿no? Esa es la nueva forma de liderar, sentarnos y decir, ¿qué crees que vamos a hacer con esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que enfrentarnos a esto. ¿Es la nueva forma? ¿Es cómo se va a establecer las relaciones entre las nuevas generaciones de adelante? Sí, sí, totalmente. Tiene que haber los mecanismos para esto. Entonces sería irresponsable simplemente soltar el proyecto y vean ustedes lo que hagan. Lo que quieren hacer es todos, vamos a ver, y todos damos nuestro punto de vista, pero tiene que estar orquestado por formas de management, una de las cuales son las metodologías ágiles, ¿no? Mm. Que te dan esa posibilidad. Lego Serious Play, Scrum, temas, digamos, de Kanban, entrar a Kanban. hacer Project Canvas, exactamente, ¿no? Son formas colaborativas. Mm. Entonces, eso ayuda mucho, ¿no? Hoy, por ejemplo, dictamos en el Institute of Neurocoaching con Miro, ¿no? Que es una forma colaborativa también para poder aprender, Sí, tener claro. todos los patrones, digamos, colaborativa y tienes a 50 personas sobre la misma pantalla haciendo las cosas de manera ordenada, Mm. ¿no? Y con la libertad cada uno en un tiempo récord, cosa que antes nos hubiese tomado primero material, papel, papelógrafo, post-its, una Charting. serie de cosas. Sí, exacto, ¿no? Un montón de material. Hoy ya no. Mm. Estamos conectados y la gente están todos haciendo el estudio a la vez y demás. Entonces, esa es la forma, cada vez van a haber más herramientas de producción y productividad, sobre todo en la toma de decisión. De hecho, algo que se está viendo, ¿no? O sea, siempre hemos sido colaborativos, somos seres humanos prosociales, o sea, los seres humanos somos prosociales, trabajamos de Mm. forma colaborativa, creamos la sociedad de forma colaborativa. Yo creo que lo que ocurrió fue que la sociedad nos llevó a vivir de una forma muy individualista, ¿no? Yep. Donde mis sueños personales valían más que cualquiera del resto. Y lo que no hemos visto enfrentado es que la única forma en que podemos lograr objetivos en conjunto es trabajar de forma colaborativa. Es volviendo a colaborar, es volviendo a conversar, ¿no? Y donde mis ideas individuales son dejadas de lado para construir, para co-construir, ¿no? Un, un, Mm. ¿Qué es lo que debería ocurrir, ¿no? Yéndonos a otro lado, en un matrimonio? Donde no es mi mirada, tu mirada y cómo chocamos constantemente, sino de cómo lo tuyo, lo mío, lo nuestro y creamos una cultura en conjunto. Porque llegan dos personas con culturas distintas, ¿sí? Con crianzas distintas, con formas distintas, que se juntan y crean una en común, ¿no? Eh, Así viene el futuro. Muchas gracias por esta conversación, Mauricio Bock. El futuro es colaborativo, Encantado. el futuro tiene que ver con conversaciones. Y feliz también de, en este futuro, en este presente, ¿no? Que atisba este futuro, poder conversar contigo y co-crear, ¿no? Este relato interesante para negocios de otro planeta. Encantado. Bueno, el futuro empieza hoy, mi hermano. Entonces, ese es así, es así. Tenemos que tomar la vanguardia y sobre todo aplicar. Si hay algo que les hace sentido en lo que han escuchado hoy en el podcast anterior, no lo guarden como solo una reflexión, de verdad, a aplicar. Y si siente que no lo pueden aplicar de manera directa en sus empresas y demás, bueno, busquen ayuda, busquen apoyo, contacten a Miguel Ángel. Él tiene también mucha forma de poder implementar este tipo de acciones en los emprendedores, en las compañías. Lo venimos haciendo colaborativamente, justamente, con Miguel Ángel y con muchos más en Desde hace Latinoamérica. ya unos 6 años. Sí, me acuerdo de las primeras reuniones que tuvimos con empresas allá en Santiago de Chile. Con los Eh, hoteles, todavía recuerdo la cadena de hoteles que trabajamos. En fin. De hecho, yo anoté acá Utopía para Realistas libros. Me gusta leer, así que va a estar dentro de mi biblioteca pronto. Mauricio Bock, presidente del Institute of Neurocoaching, muchas gracias por estar acá y conversar conmigo. Estos dos podcasts han sido maravillosos. Siempre un placer conversar contigo.
Si te quieren buscar, pueden encontrarte como Coach Mauricio Bock en Facebook y en Instagram. Sí, pero mucho más activo hoy en día en LinkedIn. En LinkedIn, claro, en LinkedIn o LinkedIn, depende como le quieran decir, como Mauricio Bock. Recuerden que Mauricio tiene entrevistas constantemente con gerentes de recursos humanos. Así que si quieres estar actualizado sobre las nuevas tendencias, lo que están buscando las empresas, sigan a Mauricio, escuchen su contenido, porque van a escuchar a los gerentes de grandes empresas, a los gerentes de multinacionales diciendo que están buscando. O sea, hay gerentes de recursos humanos de grandes multinacionales diciendo que están buscando en el talento. ¿Qué más alerta spoiler necesitan para ahí tener la información de qué están buscando las grandes empresas para poder conectar con ellos? Así que muchas gracias por estar acá. Si están viendo el video, recuerden dejarle su like, pongan un comentario si les gustó, si les pareció, qué opinan sobre esto. Dejen alguna pregunta, yo me comprometo a hacérsela llegar a Mauricio Bock para que él se las pueda responder. También si nos están escuchando en las distintas plataformas, ebooks, iTunes, Apple Podcast, o sea, Google Podcast y Spotify, síganos en las redes sociales. Estoy en Facebook y en Instagram como Neuromars, en Twitter Mars-777, en LinkedIn como Miguel Ángel Ruiz Silva, igual que en YouTube. También tengo mi blog donde subo artículos sobre distintas temáticas. De hecho, voy a publicar en poco un artículo sobre, de hecho, yo creo que cuando esté publicado este podcast ya va a estar publicado el artículo, pero sobre cómo reabrir, cómo preparar la reapertura de los negocios en base al conocimiento de varios científicos y las recomendaciones que han hecho para el cuidado y el generar seguridad para los clientes. Así que muchas gracias por estarnos escuchando. Estoy feliz de cómo ha crecido la comunidad, de cómo han ido interactuando con el podcast. Así que permítanos seguir creciendo. Mándenle, si tienen un amigo emprendedor y ha tenido problemas con Millennial, mándele estos podcasts, mándele el link para que nos pueda escuchar. Así que muchas gracias por estar conectados y nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden, los domingos en la noche en los podcasts y los lunes a las 11 de la mañana en el video podcast. ¿Por qué te ríes, Mauricio? Porque a estas alturas ya nadie te está escuchando, ya cortaron el podcast hace rato. Tu despedida más larga que, bueno, de culebra, mi hermano. Todo el rato. Nos vemos, cuídense. En un próximo capítulo. Chao, chao. Chao. Bienvenidos al Cerebro del Marciano.